en general. Eh, bueno, miren, con respecto al RNA de interferencia, el nombre más o menos dice, ¿verdad? Em, un poco más adelante, sobre todo cuando estemos alrededor de oncología, nosotros vamos a ver que hay muchos tipos de mutaciones. Anteriormente nosotros los simplificamos, dijimos que había mutaciones que podían ser de ganancia de función y habían mutaciones de pérdida de función. O sea, eso es una simplificación bien general, pero hay otras consideraciones. Dentro de los de pérdida de función, vamos a ver que tú puedes tener una mutación directa. Me parece que lo que llegamos a mencionar en algún momento fue que había una serie de genes que se llamaban, se encargaban de regular los factores de crecimiento. Y habíamos comentado de que si uno de esos factores de crecimiento sufría una mutación de ganancia de función, eso llevaba a cáncer, más proliferación. Y habíamos hablado de que habían unos otros factores que eran los factores de represión. Y que si esos perdían su función, pues automáticamente podrían llevar a desarrollo posterior de cáncer. Ahora, dentro de dentro de ese tipo de mutaciones, hay una pequeña subclasificación llamada mutaciones dominantes negativas. Las mutaciones dominantes negativas tienen otra subclasificación, pero dentro de ellas nosotros tenemos un subset, una subcategoría donde intervienen los RNA de transferencia. No solamente aplica para cáncer, aplica para otras patologías. Pero como su nombre dice, son una serie de RNA que tienen la capacidad de intervenir, de impedir que algunas regiones de DNA sean utilizadas. Esencialmente. Eso, el tema de RNA de interferencia es más un concepto. ¿Entendemos? ¿Verdad? ¿Puedes repetirlo, por favor? Ujú, No, claro. no lo cogí bien. Lo que te decía, te comentaba era, nuevamente, todas estas cosas nosotros las vamos a ir viendo a medida que avancemos. En el caso particular de RNA de interferencia, lo que me interesa que conozcan que nosotros hasta ahora hemos conocido diferentes tipos de RNA, cada uno tiene una función. Hay uno particularmente que no hemos mencionado, pero que vamos a ver más adelante, que es el RNA de interferencia, que básicamente es un tipo de RNA que cuando se produce bloquea que algunas regiones del DNA sea utilizable, para conceptualizar y resumir. RNA, por eso le llaman RNA de interferencia. Y eso puede tener efectos positivos y también efectos negativos, basado en el mismo concepto, en los conceptos anteriores que hemos mencionado. Por ejemplo, si tú tienes un ARN de transferencia que te inhibe genes represores o incluso otros RNA
que finalmente tienen una función represora. Entonces, si tú inhibes un represor, eso es igual a una activación descontrolada, te puede llevar al desarrollo de cáncer y otras patologías. El tema de RNA de transferencia es más un concepto que nos abre a nosotros la posibilidad de entender que el RNA sirve, puede hacer cosas de manera independiente. No necesariamente el RNA solamente sirve para sintetizar proteínas per se. Tiene otras funciones. ¿Estamos claros ahí? Sí, entendido. Es como que se pudiera decir que tiene una función como también de mutear en cierto caso. Puede mutear, puede modificar la expresión de otros RNA de otros genes. Ahora, en el caso particular de interferencia, cuando hablamos de RNA de interferencia, sí. Lo que hacen principalmente es eso, inutilizar, mutear, inhibir. Bien. Bien, bien, bien. Dame un segundito. Entendido. Ok. Ok, entonces nosotros hoy vamos a entrar. ¿Qué es esto? Esto es nuevo. Nosotros vamos a entrar a genética. Como siempre, concepto. Entonces yo pregunto, ¿cuáles de los conceptos que ustedes vieron acá en la parte inicial de genética les dieron problemas? ¿Qué cosas de ahí son raras? ¿Qué cosas ustedes necesitan aclarar? Porque todo esto es definición. Cuéntenme ustedes. Hay algunos que le dio más problemas que otros. Podemos saltar nuestra parte o quieren que definamos rápidamente cada uno. Háblenme. Sí, Jordán. ¿Cómo? ¿Me escuchan? ¿Eh? ¿Me escuchan? Perdón. Ahora sí, dímelo. Okay. Sí, sí, Sobre el se escucha. concepto, ok, sobre el concepto de penetrancia. O sea, Ok. eh, Ok. Ok, es ok. como, o sea, yo estaba leyendo que es cuando, por ejemplo, una persona desarrolla un gen, o sea, era un gen mutado, pero no Ujú, desarrolla la enfermedad, aún siendo una enfermedad autosómica dominante. ujú. Entonces, mi pregunta sería, ¿hay alguna característica individual que me permita hacer eso? ¿O simplemente ese concepto es así? Y si hay penetrancia completa, incompleta, supongo que hay incompleta también, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre esas dos, si me la puedes decir, por favor. Ok, yo te seguí, te di, o sea, te di seguí, o sea, te entendí hasta penetrancia y ¿cuál fue el otro concepto? Penetrancia incompleta. Entonces, la diferencia entre incompleta y completa. Ok, mira, penetrancia es todo esto que estamos viendo en esta parte, es concepto, ¿verdad? Y son dos conceptos que van uno de la mano. Nosotros podemos definir penetrancia como, oye bien, la probabilidad de que si tú heredas un gen mutado, tú presentes la patología. ¿A qué se refiere eso? Y por eso vamos a aterrizarlo principalmente a las patologías dominantes. Nosotros estamos acostumbrados a que si una persona tiene este genotipo, o sea, una persona hereda un gen mutante dominante, nosotros lo representamos así, de esta manera. La mayúscula es dominante, rojo, mutante. Lo que nosotros esperaríamos es que todas las personas que hereden este gen mutante en mayúscula, o sea, dominante, desarrollan la patología, ¿verdad? Eso es lo que nosotros deberíamos esperar.
Ahora bien, en la realidad no es 100% de esa forma. En la realidad, tú heredar un gen mutado no significa que es 100% seguro que tú vas a desarrollar la patología. Entonces, penetrancia es la probabilidad que tú tienes de desarrollar la patología si tú heredas un gen mutante, que no necesariamente es 100%. Hay patologías que tienen más penetrancia que otras. Y para aterrizar el concepto, podemos decir que a mayor penetrancia de una patología es igual a mayor probabilidad de que al heredar el gen mutado desarrolles la patología. Simple. Por eso nosotros no tenemos que sorprendernos si vemos algo así. Vamos a decir que este es el padre, esta es la madre y el genotipo del padre. El padre vamos a decir que tiene una patología autosómica dominante y luego de que ellos tienen un hijo, él hereda el mismo genotipo que el padre, o sea que tiene este genotipo. Ahora, cuando el niño nace, se desarrolla, nosotros vemos de que hacemos un blotting y encontramos que él tiene el gen mutante, o sea que es portador porque tiene el gen mutante, pero no presentó la patología. Aunque la patología que heredó es autosómica dominante. Entonces, una excepción a la regla del concepto de autosómico dominante. Y nuevamente, lo que eso significa para nosotros es que no necesariamente por tú haber heredado un gen autosómico dominante, eso se traduce necesariamente que vas a presentar la patología. Su penetrancia es la probabilidad de desarrollar la patología cuando heredas un gen anómalo. Penetrancia incompleta se refiere a esto, al chance de aún tú heredar la anomalía genética. Pues eso, que tienes la probabilidad, el chance de no desarrollar la patología. Dímelo, Steven. Mi pregunta ¿el término penetrancia solamente aplica para los autosómicos dominantes? Nosotros podríamos llevar penetrancia a cualquier circunstancia genética en la cual nosotros esperaríamos que el genotipo se manifieste, pero no lo haga. La manera más fácil de explicarlo es con esto, con patologías autosómicas dominantes. Y es donde normalmente se da este concepto más frecuentemente. Ahora, nosotros podríamos decir que si tú tienes el mismo caso donde una persona hereda dos genes recesivos anómalos y no desarrolla la patología, o sea, tenemos un escenario donde la persona debería, por las definiciones genéticas que tenemos, debería presentar la patología. Pues si en este caso particular tú tienes el genotipo para que se manifieste la patología, pero no lo hace, podríamos decir que eso sería un ejemplo de penetrancia. Y es sencillamente una excepción a la regla general de los modelos de herencia. Bien, ¿estamos claros? Sí, gracias. Sí. Eso es lo que ustedes ven aquí. Penetrancia incompleta es el porcentaje de penetrancia por la probabilidad de heredar el genotipo anormal, que es igual al riesgo de poder presentar la patología per se. Miren aquí que le da un ejemplo. Que tú tengas una mutación en el BRCA1 no necesariamente significa que tú vas a desarrollar cáncer. Sencillamente aumenta tu probabilidad de desarrollarlo.
cuando esto es una mutación que es procancerígena. Ahora, ese concepto podemos aplicarlo a todo, sencillamente. Vamos claro ahí. Sí, Giordano. Y la otra parte era que, por ejemplo, esa característica de penetrancia, ¿es algo aleatorio o es una característica individual de cada quien para que pase? Esa es mi duda. Totalmente aleatorio en general. Ahora, hay patologías que tienen una... todas las patologías genéticas tienen su grado de penetrancia. Hay unas que son más penetrantes que otras. Por ejemplo, Marfan es menos penetrante que eh, dwarfismo. Acondroplasia es el tipo de dwarfismo más de enanismo más común, de la causa genética más común. So, en general, si tú heredas la mutación que lleva a que tú desarrolles acondroplasia, es mucho más probable que tú desarrolles la patología si esto es lo que tú heredas, que si tú estuvieses heredando los genes anómalos de Marfan. So, en pocas palabras, hay patologías que tienen mayor chance que otras de que si tú heredas la mutación, desarrollas la patología. So, la penetrancia es un concepto dinámico que varía de patología en patología. Bien. Ok. Perdón, creo que se cortó cuando hablaste. Sí, que entendí, gracias. Bien. ¿Algún otro problema con estos conceptos? Pasamos de una vez a la pregunta de Emil. Griten, díganme. Cuando ustedes revisaron, ¿hubo algo que no entendieron acá, algún concepto? ¿O seguimos adelante? Ok. La otra pregunta que vi ahí fue la siguiente. La relación entre mosaicismo y McCune-Albright. Mire, mosaicismo. Mosaicismo es un concepto importante en genética, sobre todo cuando hablamos de mujeres. A lo que se refiere mosaicismo es a esto. En pocas palabras, en esta imagen nosotros tenemos dos tipos de melanocitos o dos tipos en general de células en la piel. Están unas que producen un pigmento más oscuro y unas que producen un pigmento más claro. Por eso nosotros tenemos zonas bien demarcadas con diferentes características fenotípicas. Y si nosotros analizáramos este tipo de células que nos están dando pigmentos más claros y analizáramos estas células que nos dan un pigmento más oscuro, nosotros encontraríamos que existen diferencias genéticas. Son las mismas células, pero son genéticamente distintas. Ese es el concepto de mosaico. Una persona que tiene diferentes linajes celulares que presentan características físicas fenotípicas distintas. En pocas palabras, como si tú tuvieras dos grupos de células en un mismo cuerpo, donde hay diferencias genéticas, que nuevamente se traducen en características físicas distintas. Que es importante que sepan que hay dos tipos de mosaicismo. Está el mosaicismo somático y gonadal. ¿Por qué es importante? Somático, cuerpo, gónadas, esperma, óvulo.
Si tú tienes mosaicismo somático, como en esta imagen, donde quien está afectado principalmente, normalmente el mosaicismo somático, como su nombre dice, se ve en características físicas en el cuerpo. El gonadal regularmente no tiene interferencia física, o sea, una persona normal, pero sus gametos, sus gónadas, tienen este tipo de características. So, lo más importante es que el mosaicismo somático no se transmite a futuras generaciones. Y el gonadal, pues obviamente sí, porque estamos teniendo este efecto en las células gonadales, ya en ese óvulo y esperma. Ups. Por ende, eso nos permite a nosotros explicar porque si esta niña, asumiendo que una niña, ¿verdad? Más adelante, cuando se desarrolla, bla, 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 tiene hijos, no necesariamente sus hijos salen con este tipo de problemas porque es una mutación de tipo somática. Ahora, cuando la mutación se presenta en las líneas gonadales, esperma / ovario, entonces sí la progenie desarrolla estas características fenotípicas y solamente la desarrolla la progenie, no la desarrolla pues el padre o la madre. Eso es importante. Ahora, McCune-Albright syndrome. McCune-Albright syndrome es sencillamente una patología que es importante porque la mayoría de los pacientes, o sea, de la progenie que desarrolla esta mutación en todas las células somáticas regularmente no sobreviven. Ahora bien, cuando esta patología se distribuye a manera de mosaico, o sea que nosotros tenemos un grupo de células que posee la patología y otro grupo de células que son sanas, es que generalmente hay supervivencia y nosotros vemos las características patológicas. So, en el caso de McCune-Albright syndrome, es el concepto de mosaicismo es importante porque, nuevamente, si todas las células que de la progenie tuviesen este tipo de mutación, sencillamente no hubiese forma de que se desarrolle un individuo. Pero si una porción menor son las que tienen la mutación activa, hay chances de supervivencia. Es una patología importante porque se basa en un concepto importante en genética. Bien. Preguntas. ¿Algún otro concepto que les haya dado problema aquí? Lo más importante de todos estos conceptos es que a ustedes le van a poner escenarios y le van a preguntar, como el código genético, como habíamos hablado anteriormente. Le van a poner escenarios, como le dije, tienen un padre, una madre, un niño y el padre y la madre, por ejemplo, tienen acondroplasia. O tienen Marfan los dos. Y el hijo hereda la mutación, pero no la patología. ¿Cuál de los siguientes conceptos genéticos permite explicar este hallazgo? Pone A, penetrancia incompleta. B, cualquier chuchería. C, cualquier chuchería. Aquí le pone mosaico. C, cualquier chuchería. D, cualquier chuchería. Te dice, bueno, yo recuerdo que dentro del marco conceptual de genética. Penetrancia incompleta, ¿no? Exacto. Dentro del marco conceptual de genética, yo recuerdo que el concepto de penetrancia incompleta era el que me permitía explicar a mí cómo es que una persona puede desarrollar
puede heredar unos genes que tienen característica dominante, o sea que yo esperaría que la progenie desarrolle, pero que aún la progenie teniendo la mutación no desarrolla ninguna de las características patológicas, convirtiéndose en una especie de portador de patología dominante. Eso es un concepto que me permite a mí explicar porque a veces una patología que tiene características dominantes no se presenta, aún tú teniendo la mutación. Simple. Eso es lo importante de acá. Lo mismo con anticipación. Le van a poner. De hecho, yo, por ejemplo, tuve recientemente una paciente bien interesante. Si no mal recuerdo, es una señora como de 57 años. Y ella ahora, a esta edad, está desarrollando Parkinson-like symptoms. Ella tiene resting tremors, eso lo vamos más adelante, el llamado pill rolling, bradiquinesia, con 57 años. Cuando le preguntamos, ¿alguien más en su familia ha tenido esto? ¿Esto es algo nuevo? No, mis padres y mis hermanos mis hermanos ya murieron, mis padres también, ellos también tuvieron Parkinson. O sea, esto es más común, esto más comúnmente pasa con Huntington, pero para darles un ejemplo. Y cuando hacemos inquiry de la historia, vemos que el hermano, o sea, los hermanos desarrollaron la patología normal, me parece que uno fue a los 60, otro a los 65, y los padres a los 70, 75. So, lo que nosotros estamos viendo es que ella está, o sea, cada vez que pasa una generación, la patología se está presentando más temprano. Eso podría ser un ejemplo de anticipación. Patologías genéticas que a medida que se pasa la mutación de generación en generación, el onset de la patología es mucho más temprano. Ese es un caso donde tú puedes recomendar consejería genética. Mire, señor, ¿usted tiene hijos? Sí. Ah, bueno, pues quizás usted tiene una patología que está mostrando rasgos de anticipación. Quizás sea bueno que usted hable con sus hijos para que ellos, ¿verdad?, se hagan genetic testing, chequen a ver si ellos están en riesgo y en tal caso, qué tan riesgo. Y si ellos comienzan a desarrollar síntomas a los 50 años, no se sorprenden. Todas esas son cosas que preguntan, todo esto son cosas que preguntan de manera directa, porque nuevamente son conceptos que nos permiten explicar algunas de las características que desarrollan esta patología. Simple. ¿Alguna otra duda? No. No. Fue entonces. Ojo, si tienen preguntas, díganmelo. Lo que pasa es que, como le dije anteriormente, hay, o sea, muchas de estas cosas son definiciones y no necesariamente significa que ustedes necesitan aclarar algún tipo de concepto. O por eso yo les pregunto si hubo algún problema o algo, o si leyeron y entendieron. Más adelante nosotros vamos a ver, ¿verdad?, preguntas y demás. Que no se me olvide ahorita en un ratico, me imagino que pudieron ver la pregunta esa que les había mandado. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Miren, estos tres conceptos que están aquí son relativamente nuevos para esta versión del libro. Vamos a comenzar con estos dos conceptos. Selección natural es el concepto más básico en la naturaleza. Selección natural. Selección natural se refiere a que normalmente las características que son más beneficiosas son las que se pasan a la progenie.
Y eso se refiere a lo siguiente, por ejemplo, los osos en su origen, todos eran oscuros, negros. A medida que ellos, ¿verdad?, migraban en el planeta, se iban a diferentes áreas, pues algunos de ellos llegaron a las zonas más polares, sobre todo el Polo Norte. Cuando la mayoría de los osos llegaron a la zona polar norte, se encontraron con el grave problema de que todo era blanco y ellos eran negros. O sea que cazar a los que eran negros se les hizo muy difícil porque llamaba mucho la atención. ¿Qué pasa? Hay algunas mutaciones que se dan de manera espontánea, como por ejemplo el albinismo. Si bien es cierto, hay márgenes hereditarios, hay algunas mutaciones que se dan de nuevo, o sea, por chance. Sencillamente pasan. Pues algunos de esos osos desarrollaron una mutación donde desarrollaron el equivalente a vitiligo, donde estos osos no desarrollaban pigmento en la piel. O sea, eran blancos. Naturalmente, estos osos que tienen piel blanca pudieron desarrollarse mejor, pudieron crecer mejor y ser más fuertes que los negros por el sencillo hecho de que su pelaje les facilitaba la caza. Ellos se inmiscuían mejor con el ambiente. Era más fácil para ellos cazar y ser exitosos. A medida que pasaba el tiempo, en las zonas polares, los osos blancos fueron los que terminaron poblando esas áreas y conformando los osos principales de ahí. Al punto de que hoy en día lo que nosotros encontramos son osos polares, blancos, no osos negros. Por la sencilla razón de que los osos negros se les hacía más difícil comer, o sea, conseguir comida, fallaban más. Por ende, la relación del peso entre los blancos y los osos negros era muy diferente. Y cuando comenzaban estos dos tipos de osos, cuando se encontraban, cada vez que se encontraba un oso blanco versus un negro que tenían que pelear por una osa, ¿verdad?, para procrear, el que regularmente ganaba era el blanco, porque era el que mejor comía, el que menos problema tenía a la hora de cazar. A medida que pasaba el tiempo, disminuía la población de los osos negros hasta que desapareció en las zonas polares. Y la raza blanca, lo que serían nuevamente los albinos, pues se convirtieron en la población principal y dominante. Entonces, ese proceso donde el cual una característica hace que un individuo sea más suficiente en un environment particular es lo que llamamos selección natural, que no siempre tiene que ser dependiendo del ambiente, puede ser una característica buena, una característica mala. Porque, por ejemplo, los osos polares tienen una cualidad que es que la piel es mucho más gruesa, que el pelo es mucho más denso. Ustedes traen un oso polar para República Dominicana, un país del trópico, y se muere deshidratado. Y quizás no pueda cazar también, porque nosotros lo que tenemos es árboles, ¿verdad? Vegetación que es verde, que es negra, lo blanco sobresale mucho. Entonces ahí se invierten los roles. Selección natural es un concepto en el cual no necesariamente es una característica, o sea, la característica que sobresale es la más fuerte o es la mejor, no. Es sencillamente la que mejor se adapta al ambiente. ¿Entendieron eso? ¿Estamos claros ahí? Sí. Y algo que podríamos utilizar, ¿verdad?, en el caso de nosotros los seres humanos es la mayoría de las personas que son de color oscura normalmente tienen mejor rendimiento físico, tienen más estamina,
Muchos de ellos tienen hasta cuadritos y ni siquiera hacen ejercicio por su genética. Y eso tiene sentido, ¿verdad? Porque en las... estas características tienen mucho sentido porque la mayoría de los predecesores de la raza oscura negra afroamericana actual son descendientes en la mayoría directos de los esclavos africanos de la era precolombina. ¿Y cómo era que seleccionaban a las personas de color en aquel entonces? Buscaban a los más fuertes, ¿verdad? A los que tenían mejor físico, a los que tenían mejor estamina, porque en aquel entonces el tema de la esclavitud era que buscaban personas que le iban a durar mucho tiempo para el trabajo cual sea que iban a realizar. Si tenemos descendientes directos de estas características, que en este caso particular fueron seleccionadas, ¿verdad? Pero para que entiendan, si nosotros seleccionamos las características, o sea, los seres humanos, como hicimos con los perros y otras y razas, que fijamos características que nos interesaban, eso es selección artificial, porque la estamos haciendo nosotros. Ahora, eso mismo pasa en la naturaleza de manera espontánea, selección natural. Ese es este concepto. Y lo mismo, eso lo pueden aplicar nosotros a medida que nosotros fuimos evolucionando. Los que tenían mayor intelecto, los que eran más hábiles, pudieron desarrollar mejores técnicas de conservación de alimentos, mejores técnicas de caza, porque eran más inteligentes. Se fueron separando las ramas. Los que eran más inteligentes siguieron su proceso de desarrollo. Los que no eran tan necesariamente inteligentes, pues siguieron subsistiendo con sus cualidades básicas. Luego nosotros tenemos bottleneck effect. La selección natural es un proceso lento que se da de generación en generación, en generación, en generación. Luego nosotros tenemos el bottleneck effect o el efecto de cuello de botella, que se parece a la selección natural, pero que a diferencia de ser un evento, o sea, una serie de eventos a través de generaciones donde se refinan características, generalmente lo que hay es un evento cataclísmico, o sea, hay un evento ambiental súbito. El ejemplo más clásico, dinosaurios. Los dinosaurios eran seres enormes. No sé cómo dibujar un dinosaurio, pero imagínense que es un dinosaurio. Los dinosaurios eran seres enormes que medían metros para arriba. Y en esa misma época nosotros teníamos insectos. Algunos de esos insectos eran gigantes también, pero también habían insectos pequeños. Habían dinosaurios enormes, pero también habían dinosaurios pequeños. Los dodos, por ejemplo. Cuando pasó este evento del meteorito, que posterior vino el evento cataclísmico, donde hubieron alteraciones en los gases de invernadero y demás, uno de los problemas que sucedió en aquel entonces es que las concentraciones de oxígeno se vieron inmensamente disminuidas. Antes de la caída del meteorito, las concentraciones de oxígeno eran muy elevadas, mucho más que ahora. Luego del meteorito disminuyeron. Eso significa que estos entes que eran sumamente grandes no tenían la cantidad necesaria en el aire de oxígeno para mantener esas medidas tan prominentes. Y eventualmente murieron. Sin embargo, los animales que eran más pequeños, que requerían menos oxígeno, pues sobrevivieron. Entonces, este sería un ejemplo del bottleneck. Hay un evento atmosférico, un evento natural que te selecciona naturalmente quién va a sobrevivir y quién no.
Y como le dije, no necesariamente el que sobrevive es el más fuerte, es el que se adapta más a las condiciones ambientales disponibles. Porque obviamente un tiranosaurio rex, una cosa, acá podía fácilmente acabar con todo esto, pero no era una pelea. O sea, no era una pelea entre ellos, era una pelea con lo que había disponible en el ambiente. Selección natural, un proceso lento. Bottleneck effect es un proceso rápido. Generalmente hay algo, generalmente ambiental, que hace que cambie rápidamente quiénes son los más aptos para sobrevivir en ese ambiente específico. Preguntas, dudas desde acá. Esto que ustedes están viendo acá, lo dejan ahí. ¿Perdón? No, que yo iba a decir que yo, aunque enviaste el libro el 2023, yo seguí Ajá. utilizando el 2022 y me perdí esa parte. No, no, eso no, es todo concepto. En general, lo ideal es que utilicen el material más actualizado posible porque siempre eso, agregan, quitan cositas, arreglan algunos errores que hay en el libro, pero lo ideal es que utilicen el material más reciente. Ahora, la mayoría de las cosas que ustedes van a encontrar nuevas, entre comillas, no necesariamente son cosas sumamente importantes. Pero, bueno, lo ideal es utilizar el material más reciente. Sí, fue Esto, que a mí se me pasó. sí, cualquier cosa me avisan y yo le paso el link de nuevo. No, no, ya yo lo descargué ya, porque tú lo enviaste al grupo los otros días. Fue que a mí se me olvidó como actualizarlo el libro. No sé, oye, no sé si soy yo o Yolanda tiene el micrófono apagado. Ups, un fallo ahí. Ah, yo Me creo que era escuchan bien ahora, era no mi sé qué pasó. computadora. Está bien. Ahí me escuchan, no sé qué pasó ahí. Sí se oye ya. Sí, que lo que les decía era que Genetic Drift, nosotros lo vamos a ver junto con otro proceso llamado Genetic Shift, que eso es un concepto en microbiología importante, sobre todo cuando hablemos de virus. Eso me lo dejan ahí tranquilo. Hardy-Weinberg Equation. Hardy-Weinberg Equation es una fórmula que nos permite a nosotros estimar la probabilidad de que se presente una patología, sobre todo si tiene características recesivas, en una población controlada. Como ese es un concepto que se trata de población, nosotros vamos a ver la ecuación de Hardy-Weinberg cuando hablemos de bioestadística. Así que eso me lo dejan ahí también tranquilito. Ahora nosotros nos estamos enfocando en individuo. Población, eso lo vamos a abordar en bioestadística. Ok. Pregunta mía. ¿Alguien entendió lo que es imprinting? ¿O alguien buscó? ¿Alguien tiene una idea de qué es imprinting?
Yo le había comentado, de ahora en adelante, cada vez que ustedes lean algo, sobre todo si es un concepto, lo primero que tienen que hacer es buscar por ahí qué es eso y con qué se come. Porque si ustedes están leyendo desórdenes del imprinting, tienen que saber qué es eso, para saber de qué es lo que están conceptualizando. So, imprinting es un proceso genético en el cual pasa lo siguiente. Padre, madre. Tienen un hijo. Nosotros sabemos cuadro hombre, círculo mujer, rombo es hijo, donde todavía no se sabe el sexo. So, cada hijo de una progenie, o sea, cada progenie tiene material genético del papá y material genético de la mamá. Tiene material genético del papá y material genético de la mamá. Mitad y mitad. ¿Qué pasa? Hay una serie de genes que cuando se heredan del papá se mutean. Y hay una serie de información genética que cuando se heredan de la mamá se mutean. Y esto es importante porque es lo que nos da a nosotros la variabilidad genética. Y nos permite a nosotros que, o sea, nos permite que la progenie, aunque tenga la misma información del papá y la mamá, mitad y mitad, tenga variabilidad genética. O sea, que su información sea ligeramente diferente a la de ellos. Y una manera en la que yo alcanzo eso es esto. Hay ciertos genes que yo siempre muteo cuando se heredan del padre y siempre muteo cuando se heredan de la madre. Entonces tú tienes información genética del papá que se comparte con la del madre, con la de la madre. ¿Se entiende lo que es imprinting? Sí, según yo me acuerdo, como que tanto la mamá como el papá pasan el mismo gen, pero uno se mutea ya sea del papá o de la mamá. Ay, Esencialmente. okay. Y cuando sale mal, o sea, aquí vamos a tener procesos normales y vamos a tener el proceso normal cuando sale mal, que es lo que nos origina a nosotros patologías. Solo que ustedes ven acá es Prader-Willi y Angelman. Que es importante que sepan cómo identificarlo, obviamente, ¿verdad? Y qué es lo que pasa. En Prader-Willi, nosotros tenemos, vamos a utilizar esto que está acá. Lo normal es esto. Como ustedes ven, esto se heredó del padre, esto se heredó de la madre. ¿Verdad? O sea, para simplificarnos la vida. Esta región de aquí o sea, y esto constituye, esto que ustedes están viendo acá, es la misma información genética. Lo único que una viene del padre, una viene de la madre, pero representan las mismas áreas, los mismos genes. Ahora, cuando esta porción de aquí se hereda del padre, se encuentra activa. Y esa misma región, cuando se hereda de la madre, se silencia, o sea, se mutea, está inactiva. Pero así como yo tengo regiones del padre que están activas y que sus alelos, o sea, su homólogo, están inactivos en la madre, así pasa lo contrario también. En el padre yo tengo regiones que cuando se heredan de él están muteadas, pero esas mismas regiones son las que están activas de la madre y eso normalmente permite variabilidad genética. Ahora, ¿qué pasa? Si en el caso de estos genes de aquí arriba, se supone que yo tengo el de la madre muteado y el del padre sufre algún tipo de daño genético, aunque el de la madre esté disponible y esté bien, como está muteado, yo no lo puedo utilizar. Y esto es lo que me origina a mí
síndrome de Prader-Willi, donde la información genética del padre que debería estar activa no está presente por cualquiera que sea la razón. Y la de la madre, aunque está esa información genética ahí, no está disponible. So, en general, de ahora en adelante, no hay una Y que no iba. Esta es la imagen clásica. De ahora en adelante. Bueno, y hay una serie de patologías que sencillamente ustedes tienen que aprendérsela. Así, signos y síntomas, como un síndrome. Son síndromes de Prader-Willi. Cada vez que ustedes le pongan un niño obeso que come sin alcanzar saciedad, donde tiene los órganos genitales poco desarrollados y que tiene dificultades en la escuela, de una vez tienen que pensar Prader-Willi. Y ya nosotros sabemos que el problema de aquí es que los genes que debería heredar este niño del padre están mutados, y aunque él tiene la información viable de la madre, esos genes están muteados. Entonces es como si no tuviera la información ni del padre ni de la madre, tiene información genética ausente. Ojo, por si acaso, Prader-Willi, cada vez que usted lo busca, lo que encuentra es un niño gordito. Ahora, Prader-Willi puede pasar en mujeres perfectamente. No es una patología exclusiva para ningún sexo. Lo mismo pasa con síndrome de Angelman. Cada vez que usted busca Angelman Syndrome o el Happy Puppet Face Syndrome, lo que normalmente usted ve es una niña. Pero no es una patología exclusiva de las niñas. Pueden haber niños también con Angelman, por si acaso, porque eso siempre trae confusión. O sea que esos dos síndromes yo me lo aprendí así. Willy siempre está comiendo y Angelman se está riendo siempre. Perfecto. Yo le dije, aquí lo que usted le ayuda a recordarse las cosas, eso es lo que importa. Eso es lo que importa. En Angelman pasa lo mismo, pero contrario. Los genes que se heredan de la madre que deberían estar activos, o sea, que los del padre están muteados, inactivos, si estos sufren una mutación, aunque los del padre estén disponibles, están muteados. Y los muteados siempre se encuentra en forma de heterocromatina, o sea, no útil. Aunque esa información está ahí y es viable, no está disponible. Es como si tú no tuvieras la información de ninguno de los dos, ni del padre ni de la madre. Listo. Características. Lo que normalmente van a ver es eso: risa inapropiada, seizures, ataxia. Ataxia normalmente ustedes lo pueden definir de manera general como trastorno musculoesquelético, donde no hay marcha donde la coordinación principalmente marcha está afectada. Una niña que se ríe mucho, que tiene mental disability, que puede o no tener seizures y no te dan ningún tipo de información, tienen que automáticamente pensar en Angelman Syndrome. Hay síndromes así como vimos en Marfan, que sencillamente tienen que tomar Pectus excavatum carinatum, aranodactilia, desviación del lente para arriba y para afuera, ¿verdad? Que son una serie de características que desde que usted la ve tiene que pensar en esa patología. No hay truco, no hay cheat, es así. Habíamos dicho que homocistinuria, ¿verdad? Podía tener características morfonoides más, intellectual disability, más escoliosis, más el lente que se iba a encontrar en vez de para arriba y para afuera, para abajo y para adentro. Entonces, son patologías que tienen cuadros sindrómicos. Eso significa que usted se lo aprende así. No hay otra manera. Tiene que aprenderse las características. Este concepto de disomía lo vamos a ver un poquito más adelante. Déjenmelo ahí. Pero el nombre lo dice. Disomía. Uniparental dissonance. O sea, es cuando tú
se supone que tiene que heredar uno del padre y uno de la madre, pero tú heredas los dos de uno solo. O sea, en vez de ser una disomía parental, esto sería normal. Imagínense que ustedes tengan una persona que tenga esto. Que los dos le hereden de la madre. Que cuando se supone que estos dos tenían que separarse de la madre para uno ir y otro, o sea, para uno quedarse y el otro irse, pues no se separan de manera adecuada y tú heredas los dos de la madre. Pues naturalmente va a haber una región de el DNA que no se va a encontrar disponible, porque ya sabemos que hay regiones que cuando se heredan de la madre se encuentran muteados, no accesibles. Eso va a faltar esa información. ¿Estamos claros aquí? Preguntas, dudas. No, ok. Nuevamente, nosotros nos vamos a enfocar principalmente en conceptos. Todo lo otro, eso es un asunto de memoria. Entonces, cuando se trata de los modos de herencia, lo más importante que ustedes tienen que aprender es conceptos generales, cómo diferenciarlo y la probabilidad de que se desarrolle X patología en ese clúster. Lo que ustedes van a normalmente encontrar en el libro es esto, ya sea como pregunta o como respuesta. Ustedes le pueden poner un caso, ya, para que tengan una idea, lo pueden ver así. Y le ponen A, B, C, T, y le ponen que un padre trae a su niño y ese niño tiene dificultad de visión, que tiene problemas en la escuela, que se está quemando, que no está keeping up con los peers, que tiene escoliosis, que le duele la espalda cada rato, que es delgado, largo, tiene los joints son súper flexibles, que tiene deformaciones en el pecho. Y luego yo te pregunto, ¿cuál es el tipo de herencia que posee o por la cual se transmitió esta patología genética a este niño? Tú tienes que primero saber cuál es esa patología. Bueno, Marfanoid habitus más intellectual disability. Ya sé que eso es homocistinuria. ¿Cuál es el tipo de herencia? Yo tengo que saber qué es Excesiva. carácter recesivo. Luego yo vengo y tengo que saber cuál es, cómo yo represento los recesivos en los árboles genealógicos. ¿Ya? Es importante saber interpretar esto. Lo otro que le pueden presentar, o sea, el otro caso es que le pongan solamente un chart, te identifiquen a una persona y te pregunten cuál es la probabilidad de que esa persona que ha sido seleccionada, si tiene un hijo, desarrolle la patología que se encuentra presente en la familia. Entonces es importante reconocer, saber los tipos de herencia, solamente con esto, con el chart. Lo que yo siempre digo es que esto es como una nomenclatura, es un idioma esto. Y si usted lo hace de manera correcta, usted y otra persona que lo lea debería tener la capacidad de entender qué tipo de herencia es, solamente con ver el chart. Son características principales. La primera característica principal que nosotros vemos cuando hablamos de herencia autosómica dominante es lo primero, esta generación 1, esta generación 2, esta generación 3. ¿Qué nosotros vemos? La primera característica es que todas las generaciones presentan la patología. O sea, no hay salto de generaciones. Lo segundo, nosotros vemos que aquí hay varón, aquí hay varón, aquí hay hembra, aquí hay hembra, aquí hay hembra, aquí hay hembra. O sea,
que es una patología que se transmite independientemente del sexo. Y lo otro es que yo solamente necesito pasar, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una persona que está afectada y esta persona está totalmente sana. Yo solamente necesito que se transmita un alelo mutado para que se presente la patología. Esas son las tres características de la herencia autosómica dominante. Lo otro que yo tengo acá, que yo puedo representar aquí en el cuadro de Punnett, es que la probabilidad de un hijo de desarrollar la patología, siempre y cuando haya uno solo de los padres afectados, es del 50%. Nosotros vemos acá las 4 posibilidades que hay cuando yo apareo una persona que tiene esta mutación con una persona que no. Las mayúsculas me representan dominancia y el rojo me representa mutado. Aquí yo estoy poniendo a la madre. La madre es A mutado y anormal. Y el padre es totalmente normal. Si fuera portador, apareciera un círculo aquí, ¿verdad? Y es AA. Cuando yo bajo, está aquí y esta la traigo para acá. Ese es un tipo de posibilidad de genotipo. Si yo traigo esta A para acá y la junto con esta A, tengo el segundo genotipo. Y acá, nuevamente, bajo esta hacia aquí, y la uno con esta A, tengo el otro genotipo. Y finalmente, esta la bajo para acá y esta para aquí, tengo los 4 posibles genotipos. Estas 4 probabilidades representan el 100%. Eso significa que cada probabilidad cada cuadro representa un 25% de probabilidad. Así que la probabilidad de que yo tenga un hijo que herede la patología genética en las patologías que se hereden de manera autosómica dominante es 50%. O sea, de 4 yo tengo 2 que van a heredar la patología. La probabilidad de heredar una patología autosómica dominante es del 50%. ¿Vamos claro ahí? Sí. Sí. Bien. Esas son las características. Y un día de esto yo le dije que de ahora en adelante tienen que tener una hoja por ahí en cualquier momento. Hoy no, ¿verdad? Porque estamos revisando las cosas. Pero más adelante yo le puedo decir, mira, Laura, saca una hoja y represéntame un árbol genealógico por lo menos de 3 generaciones donde tú estés representando una patología autosómica dominante o autosómica recesiva o dominante o recesiva ligada al X. O sea, yo te voy a escribir en privado, o sea, te voy a escribir por WhatsApp, te voy a decir, mira, representa esto. Luego tú vas a agarrar tu papel y tú vas a hacer tu árbol genealógico que represente esa patología. Tú vas a mandar una foto al grupo y los otros, ¿verdad? Si está bien hecho, los otros se supone que van a poder solamente viendo el árbol genealógico saber qué tipo de herencia tú estás representando. Simple. Todo eso lo hacemos así de manera aleatoria. O puede ser que yo le escriba a varios al mismo tiempo. Le diga, Emil, esto, Steve, esto, Laura, este tipo de herencia. Hagan su árbol genealógico y mándenlo al grupo. Le dé ahí un par de minutos más que suficiente. Lo mandan al grupo, entonces los otros tratan de adivinar cuál es el tipo de herencia. Y más adelante, cuando nos adentremos a patología, yo le puedo decir, represéntame el esperado árbol genealógico de una persona con Marfan. Represéntame el árbol genealógico de una persona con acondroplasia o con homocistinuria o con Leishman, que lo vimos también. Eso va a ser súper importante. Desarrollar esa agilidad mental de hacerlo rápido, porque lo dije, eso es como un idioma, una nomenclatura. Así que no se sorprenden cuando nos toque.
Oh, hablando de tocar, mañana ustedes saben que yo tengo un call, 24 maracas. So, la clase de mañana, sábado en la tarde, 4 p.m. por aquí mismo. Acá. Yo siento. Me falta alguien. Yo creo que Joel me falta. No había dicho eso que estaba teniendo problemas. Eso bendito. Pues sí. Autosómico recesivo. Características. Primero, nosotros vemos algo diferente a lo que vimos anteriormente. Hay generaciones donde no está la patología presente. Eso hay saltos generacionales. Segundo, aquí no está bien representado, porque aquí yo veo una muchacha, una niña, una mujer afectada, pero yo no veo más nadie. Pero dentro de sus características generales está, de hecho, vamos a arreglarlo para que podamos apreciar todo. Ese muchacho ahí afectado. Y para hacerlo más interesante, vamos a poner este afectado también. ¿Saben que yo no entiendo por qué las mujeres aparecen borrosas aquí y los hombres parecen bien definidos? No tiene sentido. Pero ahí hubo salto de generación porque los padres están bien, los dos. Exacto, o sea, eso es, pues, precisamente, yo, la única razón por la que estoy rayando todo para ponerlo como afectado es para demostrar una de las características que es salto de generación en la primera y la otra que no hay preferencia de sexo, que le puede dar a varones como a hembras, porque como estaba anteriormente, se veía que la única que como que se le afectada eran las mujeres y eso no es cierto, o sea, no es exclusivo de autosómicos recesivos. Ok, entiendo. Bien. Salto de generaciones, no hay predilección por sexo y la probabilidad de heredar la patología es 25%, porque habíamos dicho que cada cuadro, o sea, todos los 4 cuadros equivalen al 100%, eso significa que cada cuadrito vale 25%. Son autosómica dominante. Bueno, hacemos resumen un ratito. ¿Qué características ustedes tienen? Por ejemplo, ¿qué falta aquí representar? Díganme ustedes, ¿qué me falta representar aquí? Observen por un minuto en lo que yo busco agua. Espérense. Denme un momento. ¿Qué falta aquí? Buenas. Los portadores, es probable que los papás sean los dos portadores porque Es obligatorio. tuvieron dos hijos en Perú. La patología recesiva se presenta, significa que los padres tienen que ser Portadores. aunque aquí no esté representado, lo único que me permite me explicar por qué yo tengo gente random que está apareciendo afectada es que estos, los que comenzaron el linaje, ¿verdad? Sean portadores. Y lo mismo aquí, para que este señor de aquí sea
tenga la patología, eso significa que este señor es portador, ¿verdad? Porque si no, no hay manera. Para la patología recesiva, para yo presentar a la patología, tengo que tener los dos genes mutados. O sea, uno de la madre, uno del padre. Si no, no se presenta. Cada vez que ustedes ven que alguien presente una patología de carácter recesivo, significa que los padres, los dos, tienen la mutación presente. ¿Se entiende eso? Y esto sirve también para, ¿verdad?, que ustedes entiendan y sepan desde ahora que no siempre le van a poner a ustedes quiénes son los portadores. Ustedes van a tener que averiguarlo. ¿Y cómo lo averiguan? Así, sabiendo, identificando el tipo de herencia y posteriormente viendo qué es lo que tiene sentido ahí. Tercera característica, existen portadores. Ojo, nosotros normalmente no hablamos de portadores cuando hablamos de autosómico dominante, pero ya nosotros sabemos que existen. Por ejemplo, imagínense esto. Miren esto que yo voy a hacer. Ok, ¿quién me explica eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó aquí? O sea, que ya nosotros sabemos, eso yo lo acabo de copiar de autosómico dominante, ¿verdad? En teoría, esto debería de representar una patología autosómica dominante. Y yo cambié esto. Déjenme ponerlo uno al lado de otro. Ok. Los dos, por si acaso, son autosómicos dominantes. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Quién me explica qué pasó ahí? No será la penetrancia incompleta, que eso que, o sea, lo primero que tú pusiste, no desarrollaron el fenotipo de la enfermedad, ¿no? Exactamente. O sea, aquí nosotros tenemos una pequeña excepción donde esta persona que es de este linaje familiar le está pasando la patología a sus hijos, pero esa persona no desarrolló la patología, pero tiene el gen. Y eso yo lo puedo explicar a través del concepto de penetrancia incompleta, donde patologías autosómicas dominantes, tú puedes tener el gen, pero no necesariamente la patología, pero sí igual la pasas. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bien. Eso tiene que tener cuidado. Todas las cosas que están acá tienen sentido, ¿verdad? Normalmente las familias traen sus genes afectados y mientras más tú acerques relativos que tienen, o sea, mientras más, generalmente estas patologías que tienen componentes genéticos corren en la familia. Mientras más cerca esté la familia uno de otro, ¿verdad?, más likely es que tú desarrolles esa patología, ya, porque pueden compartir genes. Otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de autosomas recesivos, y es esto. 25% de chance de desarrollar la patología, o sea, de heredar los dos genes mutados. Y luego tenemos 50% de convertirse en portadores y 25% de convertirse, o sea, convertirse no, de ser totalmente sanos. A diferencia del autosómico dominante, donde nosotros teníamos era 50% bien y 50% embromado. O sea, con la patología y la mutación. Los números cambian dependiendo del tipo de herencia. Ahora nosotros entramos, fíjense que hasta ahora nosotros solamente hacíamos un cuadro de Punnett. Ahora nosotros tenemos que hacer dos, porque cuando hablamos de X-Link, hay que considerar el sexo. El primero que vemos es X-Link recessive, recesivo ligado al X. Esto que ustedes están viendo ahí
eso obviamente no se lo van a poner en ningún lado, ¿verdad? O sea, esos son ustedes, como los portadores de ahorita, que tienen que averiguarlo. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Primero, si es recesivo, normalmente hay saltos generacionales. Ahora, en X-linked recessive, regularmente el salto generacional es entre mujeres. Mira, aquí no hay afectación de mujer, aquí no hay afectación de mujer, aquí no hay afectación de mujer. So, generalmente, quienes se ven afectados más comúnmente en X-linked recessive son hombres. Y si existen saltos generacionales en mujeres, por la sencilla razón de que el hombre tiene una sola X. Y si la que hereda está mutada, se fuñó. En el caso de la mujer, tiene dos X. So, si usted hereda una mutada, usted tiene la otra. So, incluso si usted hereda la mutación, usted siempre tiene un gen normal. Y habíamos dicho que las recesivas necesitaban dos genes o que fuera uno solo mutado para que se represente la patología. Eso se entiende, ¿verdad? So, lo que nosotros estamos viendo acá es cómo se hereda la patología dependiendo de si quien transmite es el hombre o la mujer. Si es el hombre el que transmite, esa X viene por acá, esa X viene por acá, esta por acá, esta por acá, luego esta para acá, esta Y por aquí, esta X por allá, esta Y por aquí. So, cuando es el hombre que tiene la mutación y tiene progenie, hijos, lo que nosotros vemos es que las probabilidades son lo siguiente. Primero, todos los hijos de hombres con la mutación no van a estar afectados. O sea, hay un 0% de que se herede. ¿Por qué? El papá lo que le da a la hijo es la Y, la mamá le da la X. El papá no le puede dar a un hijo la Y y la X, porque entonces no fuera un hijo, fuera un colón. ¿Entienden eso? ¿Entendieron ese pedacito? Sí, no. Sí, se entendió, se entendió. Bien. Ahora, en el caso de las hijas, por lo mismo que dije, una hija no puede heredar la 2X de la mamá, si no, no es una hija, es un colón. Tiene que heredar una X de la mamá y una X del papá. Ahora, como el papá nada más tiene una X, si él tiene la patología, o sea, el gen afectado, todas las hijas van a heredar por lo menos una X de él. Porque para que sea hija tiene que ser X, ¿verdad? Una del padre, una de la madre. So, cuando es el hombre que tiene la patología, si se trata de hijas, el 100% de las hijas van a ser portadoras. So, cuando la conclusión que podemos sacar de aquí es que cuando el hombre es quien tiene la patología, los hijos salen no afectados, o sea, el 100% de los hijos varones salen no afectados y las hijas, el 100% sale portadoras. Fíjense que aquí nosotros estamos dividiendo el 100% por sexo. No es 25% por cuadrito, sino 100%. O sea, cada cuadrito equivale al 50% para cada sexo. Porque aquí estamos separados, vemos que la herencia varía mucho dependiendo de quién es que lo da y si el hijo es varón o es hembra. So es 50%, 50% los cuadros de la hembra y 50% y 50% el cuadro de los hombres. So, estas son las conclusiones que podemos sacar. ¿Estamos claros ahí? Sí, muy claro. Sí. Ahora, si es la madre que tiene el gen, lo primero es que como ella tiene, esto es X recessive, ella tiene una X. So, como ella tiene otra totalmente normal, ella no presenta la patología. Aquí el padre presenta la patología.
La madre no presenta la patología. Y hacemos el mismo cruce. Una X de, este es papá, mamá. La mamá da esta X, el papá da esta X. La mamá da esta X a una, esto es hija, ¿verdad? Y esto es varón. La mamá en algún momento le pasa una X mutada a una de la hija, este de la mamá, este del papá. Y ya nosotros sabemos que como las mujeres tienen 2X, si esto es patrón recesivo, eso significa que cuando es la madre que tiene la mutación, el 50% de las hijas va a ser portadora, igual que la madre. El 50% va a ser totalmente sano. Y cuando son varones, esa X normal de la mamá se pega con esta Y del papá y da un hijo normal. Eso va a ser 50% de los varones totalmente normal y 50% afectado. Miren cómo cambian los números cuando es X-linked recessive. Depende de el sexo de los hijos y quién es que está dando el gen mutado. Preguntas, dudas. Todas las recesivas tienen la característica de que hay saltos de generaciones. Aquí no está representado, pero hay saltos generacionales. Es algo global. Las circunstancias especiales son la mujer, como una patología recesiva, la mujer, si tiene un gen bueno y uno normal, va a ser portadora. O sea, no tiene la patología. Ahora, si la mujer por casualidad hereda los dos genes mutados, tiene la patología. Pero ya sabemos que la única manera en la cual una mujer puede heredar los dos genes mutados es si el papá tiene la patología, o sea, tiene la mutación y la mamá es portadora. O en consecuencia, ¿verdad? Tiene los dos genes mutados. Esa es la única circunstancia. Ahora, hay una circunstancia especial que yo había mencionado anteriormente, que es esta. Síndrome de Turner. Vamos a ver más adelante que el síndrome de Turner, ya lo había mencionado ya, es una monosomía sexual, donde la mujer hereda una sola X. Si esa X que hereda es patológica, pues es una excepción donde la mujer presenta una patología X-linked recessive. Y hay un tercer caso que lo vamos a ver más adelante. ¿Estamos claros ahí? Como le digo, aquí en el libro le están diciendo, mira, esta señora son carrier. En las preguntas eso no se lo ponen. Cada vez que ustedes vean que el sexo masculino es el más afectado, ya eso nosotros lo entendemos por qué, ¿verdad? Tienen que pensar en X-linked recessive. Y como usted determina si eso es cierto, ¿verdad? Es qué pasa con estos varones. Los varones le hacen que las hijas sean portadoras, X-linked recessive. Si todos los descendientes varones de estos hombres afectados son totalmente normales, X-linked recessive. No tienen que complicarse. Preguntas. No, seguimos. X-linked dominant. Ya nosotros sabemos que dominante significa que con una sola X tú presentas la patología. Eso va a ser un poco diferente ahora para las mujeres. Como siempre, vamos a nuestro chart. ¿Qué estamos viendo aquí? Hombre, hijas. Ya nosotros sabemos que los hombres que tienen patología ligada a X
tienen hijos totalmente sanos. Porque el hombre le pasa es la Y a los hijos, no X. ¿Verdad? Son todas las X que reciben los hijos son de la madre. Así que cada vez que ustedes ven un hombre afectado que le pasa la patología a las hijas exclusivamente, de una vez tienen que pensar en X-linked dominant, porque el hombre nada más tiene una sola X, ¿verdad? XY. So, si él le está pasando esa X a esa muchacha y nosotros sabemos que ella va a tener una X del papá y una de la mamá, si la X del papá es suficiente para que ella presente la patología, es X-linked dominant. Yolano, Ajá. en ese caso, Ajá. Y Yolano, en ese caso, pudiera haber también un salto generacional en caso de que, un ejemplo, esa pareja tuviera solamente varones. Claro, varones, ¿verdad? Y luego sus Sí. hijos no tienen la patología, no pasa. Eso generalmente eso se quedaría aquí. A Exacto. menos que quien la tuviera sea la mamá. Ahí la mamá. historia es diferente. Exacto. Porque aquí lo que estamos viendo es qué pasa cuando es el hombre que transmite. Pero ya nosotros sabemos que los ex depende de quién transmita. Por ejemplo, miren aquí. Nosotros estamos viendo una mujer que está afectada. O sea, su cariotipo probablemente es X afectado, X normal. ¿Verdad? Sí. So, si este señor no está afectado, eso significa que, vamos a ponerlo aquí, cuadrito. So, aquí yo voy a poner el cariotipo de la mamá. Uno malo, el otro bueno. Y el cariotipo del hombre, una X aquí, una Y acá. So, X aquí del papá, Y aquí del papá, X aquí del papá, Y del papá, X de la madre, X de la madre, X de la madre, X de la madre. ¿Qué yo estoy viendo acá? Cuando es la mujer que tiene la patología X-linked dominant, las posibilidades que yo obtengo de distribución son estas. Estos son los varones, estas son las hijas. So, 50% de las hijas va a salir afectada. Y 50% de los varones va a salir afectado. Y 50% de las hijas y de los hijos va a ser normal. ¿Verdad? Porque la mamá tiene 2X. Este es normal, este es anormal. Y como es X dominant, todo el que tenga la X va a salir afectado. ¿Entienden eso? So, aquí, sí. una mejor manera de representarlo es que la hija salga afectada y que un hijo salga afectado también. Ahora, como es 50%, puede salir cualquier cosa. Tú puedes tener un hijo no afectado. Pero en general, ¿cómo usted lo identifica? Eso, dependiendo de cómo se transmite. El hombre le transmite a los hijos y no a le transmite a las hijas y no a los hijos. Eso tiene que traerle de una vez a su mente. Puede ser X dominant. Sobre todo si nosotros vemos que mujer le transmite a mujer y mujer le transmite a hijo, pero padre le transmite a mujer y no a hijos. ¿Entienden eso? Sí. Sí. Yeah. Fíjense, este concepto estaba al principio de las preguntas, o sea, de las definiciones, de los conceptos que estaban al principio de este tema. Herencia mitocondrial, ¿qué yo estoy viendo aquí? Lo que yo estoy viendo es que todos los hijos de las madres están afectados. Fíjate, la mamá
afectó a este, afectó a este. Mamá, afectó a este, afectó a este. Pero los hijos de los padres no están afectados. So, cada vez que ustedes vean que la mujer afecta a todo el mundo y los hombres no, eso es herencia mitocondrial y viene por un concepto básico. So, vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a poner un óvulo aquí. Bueno, mira, vamos a utilizar esto. O esto. Bien. Esto sirve un poquito más. Este es un óvulo, estos son espermatozoides. Lo que entra al óvulo es la cabeza del espermatozoide, que es lo que tiene el material genético. Y esto que ustedes ven aquí es la anatomía de un espermatozoide. Fíjense, miren dónde está la mitocondria. La mitocondria está en la cola. Y lo que entra adentro del óvulo es solamente esto, la cabeza, que es lo que tiene el material genético. So, quien nos da a nosotros nuestras mitocondrias no es el papá, esto se desecha. Es la madre, porque el óvulo tiene todas las mitocondrias adentro. Esto es lo que nos ayuda a nosotros a explicar lo que pasa aquí. La madre es la que le da mitocondria a todo el mundo. So, cuando ella tiene la patología, todas esas mitocondrias están alteradas. Y todos los hijos que salgan de aquí van a estar alterados, que es lo que vemos acá. Ahora, cuando es el papá que está enfermo de esta enfermedad mitocondrial, esas mitocondrias se pierden en la fecundación del padre. So, su progenie va a estar inafectada. ¿Entendemos ahí? Sí. Ok. Luego viene el concepto de heteroplasmia, que es algo así como una especie de analogía a lo de penetrancia. No siempre usted desarrolla una patología mitocondrial cuando hereda mitocondrias anómalas. Es importante el ratio. Si usted tiene esta célula y aquí hay 4 mitocondrias, para que tú desarrolles la patología mitocondrial, tú tienes que tener una mitocondria, 2 mitocondrias, 3 mitocondrias dañadas y una funcional. Ahí tú desarrollas la patología mitocondrial. Ahora, si en cambio tú tienes 3 mitocondrias normales y una afectada, tú no desarrollas la patología. Eso es lo que se le llama heteroplasmia. Si la mayor cantidad de mitocondrias que tú tienes son normales, tú no desarrollas la patología. Eso es el concepto de heteroplasmia. Entonces puede pasar que la mamá tenga algún hijo sin la patología y que ese hijo se la pase a su progenie. Eso no lo hace necesariamente portador. Eso es lo que nos explica que la mayoría de las mitocondrias que tenía ese individuo eran normales, pero tenía algunas mutadas, pero que se encontraban en menor porción. ¿Entienden? Preguntas, dudas. Preguntas. Preguntas. No. Ok. Déjame ver si se me pasa algo.
Seguros. Estoy dando un segundito a que piensen. Ok. Como le dije, nosotros vamos a tener sesiones, ¿verdad? Donde vamos a abordar esto en los próximos días, ¿verdad? Sobre todo porque ustedes tienen, entre comillas, un día libre mañana. So, como ustedes vienen a ver, yo voy a asumir que van a estudiar esto bien y que el jueves eso. Esto que ustedes tienen aquí es sencillamente un resumen de todas las patologías que nosotros vamos a ver y los diferentes tipos de cómo se heredan. Yo le dije que eso es muy importante porque yo le dije, o sea, ustedes lo van a poner a hacer este tipo de cálculos o de representación de árbol genealógico y usted va a tener que saber cuál es la patología, cuál es su tipo de herencia. Ya les he hecho preguntas así. Que le he dicho, mira, que tienen un hijo con esta característica, esta característica, esta característica. ¿Cuál es la probabilidad de que si tiene un hijo varón o si tiene una hija hembra, desarrolle la patología, etcétera, etcétera, etcétera? Esas son literalmente las cosas con las que se van a encontrar. Como ustedes ven, de aquí en adelante nosotros vamos a comenzar a hablar un poquito más de algunas patologías. Déjame ver. Y ya, sí. Y luego de esa patología, nosotros vamos a comenzar a hablar, ya vamos a entrar a bioquímica per se, donde vamos a hablar de vías metabólicas, patologías y demás. Al principio es un poquito difícil el tema de acostumbrarse, ¿verdad? A pasar de esto, de procesos, a hablar de patología, ¿verdad? De signos, síntomas, pero al fin y al cabo esto es medicina y para allá donde vamos. Lo más importante cuando ustedes estudian patologías es el orden que ustedes tienen que tener es uno, obviamente, ¿verdad? Nombre. Dos, signos y síntomas. Tres, causas si existe, sobre todo si tiene un componente genético. Cuatro, modo de herencia. Cinco, por lo menos el tratamiento general. Siempre y cuando lo diga Fershey. Si ustedes ven que le habla de una patología y no le dice nada de tratamiento, olvídese de eso. Déjelo tranquilo, que usted lo haga más para adelante. Pero más o menos, ¿qué se hace con esa patología? Y en algunos casos vamos a ver que es bien importante el método diagnóstico. Por ejemplo, nosotros vimos blotting, nosotros vimos PCR, nosotros vimos algunas pruebas de laboratorio, electroforesis. Cada vez que usted, el ISO también, cada vez que ustedes le mencionen, particularmente, mira, esta patología se diagnostica con esta prueba o se confirma con esta prueba o esta prueba es sugestiva de que esa patología puede existir, bla, bla, bla. Esas cosas son cosas sumamente importantes. Cada vez que hablemos de patología tenemos que enfocarnos en estas cosas y ser precisos, concisos. La mayoría de esta información inicialmente va a ser botellita. Se lo van a tener que aprender así. Y más adelante hablamos de aplicaciones. Déjame ver. Eso también, sintometría de flujo, hablamos. Lo que tienen que comenzar a acostumbrarse con eso, el manejo de las patologías. Siempre que nosotros, y lo otro, ¿verdad? Importante que yo le había dicho, 7, que probablemente sea lo más importante. Muchas veces más importante que saberse la patología es saber cómo diferenciarla de otras que se parecen. Vamos a ver un poquito más adelante que generalmente cuando una persona cuando nos presenta un caso clínico con signos y síntomas, normalmente nosotros abrimos un abanico de lo que llamamos diferenciales. Por ejemplo, si yo tengo a alguien que me llega a mí al hospital, para ponerle como un ejemplo de la vida cotidiana, y me llega con lo siguiente: dolor de cabeza, náusea, vómito, dolor abdominal, hemoptisis y hematuria. Y vamos a poner fiebre. Lo primero que yo tengo que hacer es como tomar la serie de patologías que son más comunes que me ayuden a explicar estos síntomas, que pueden o no estar relacionados. Yo tengo que abrir mi abanico. Hemoptisis, cada vez que ustedes ven a alguien que tose sangre, tienen que pensar en tuberculosis. ¿Verdad? Hemoptisis y hematuria
Good Pasture. Ahí hablamos de que una patología autoinmune donde se desarrollan inmunoglobulinas anti-membrana basal y eso afecta pulmones y riñones. Estas dos cosas me permiten, y Good Pasture me permite eso. Vamos a ver más adelante vasculitis como Henoch-Schönlein. La otra es Wegener's granulomatosis with cholangitis. Me permite explicar esto: fiebre, hematuria, hemoptisis. ¿Qué otra cosa? Yo dije dolor de cabeza, vómito, diarrea. Yo puedo pensar que es una gastritis. Vamos a ver más adelante que hay algo que se le llama hay una patología IgA disease que regularmente es una patología que afecta principalmente lo mismo, pulmones, sobre todo riñones. Luego de que hay una infección viral, yo podemos sacar una gastritis viral. Y así, o sea, ustedes van buscando, pues yo puedo pensar que neumonía también, bueno, una neumonía complicada, o que una cistitis complicada, perfectamente. Solo que tú buscas es esto, pielonefritis, ¿verdad? Lo que tú buscas es una serie de patologías que te ayudan a ti a saber, o sea, a explicar los síntomas, los signos y síntomas del paciente para tú entonces desarrollar tu workup. O sea, la batería de exámenes que tú vas a hacer para excluir. Cada vez que ustedes ven eso, patologías que tienen presentaciones o características similares, lo más importante es cómo diferenciar una de otra. Por ejemplo, tuberculosis, contacto, es alguien que viene de Shelter, es alguien que viene de República Dominicana, de Haití, de la India, de Pakistán, donde hay tuberculosis, ¿verdad? O tiene ya muchas semanas tosiendo, ha perdido peso, tiene febrícula, le hago una radiografía de pecho, hay cavitaciones, o sea, cosas que me indican. Yo entonces busco cosas que me orienten a tuberculosis. Good Pasture, yo Dejó de escucharse. Está mudo, Jordano. yo no entiendo qué es lo que le está pasando ahí. Podía una cosa nueva, ayer no quería comenzar a grabar. Entonces lo que yo le decía es, en las vasculitis hay una serie de pruebas de laboratorio que se llaman así, ANCA-vasculitis, CIANCA, PIANCA, y así, o sea, yo voy descartando la radiografía, me enseña mi infiltrado, me dice que está botando esputo, que es alguien que tiene historia de asma, COPD, o sea, algo que me predisponga a neumonía. O es una persona que bebe o que utiliza drogas que causan alteración del sensorio, que puede haber aspirado, gastritis viral, el tipo de diarrea, el setting, si la persona tuvo alrededor de personas que tuvieron síntomas similares. Lo que yo digo es que hay una serie de cosas, ¿verdad? Pruebas de laboratorio y en la historia o características de la patología que me permiten diferenciar una de otra. Ustedes van a aprenderse la patología y cada vez que vean patologías que se parezcan, como ya vimos, el ejemplo más claro es Marfan versus homocistinuria versus Ehlers-Danlos, que son patologías que si usted no la mira bien se puede confundir, o que son patologías muy parecidas en las cuales la diferencia entre una y otra son cosas pequeñas, virtuales, o sea, pequeñas que usted tiene que ponerle atención. Ese es el cuidado que van a tener cuando estudien. Dudas, preguntas tienen. O sea, ese es el enfoque. O sea, y le hago esta introducción porque van a comenzar a ver muchas patologías. Y esas son las cosas que yo les voy a estar preguntando a ustedes. Miren, ¿en qué se parece esto a esto? ¿Cómo vamos a diferenciar esto de esto? ¿Cuál es una viñeta clásica en la cual ustedes esperarían encontrar esto? O sea, esta patología, ¿cuáles son las implicaciones? Si una persona tiene esta patología, ¿qué tenemos que buscar? Por ejemplo, ya hablamos de Marfan. Si usted ve que le ponen una viñeta y le dicen, esta persona fue recientemente diagnosticada con Marfan,
¿Cuál de las siguientes pruebas tenemos que hacer como chequeo periódico? A. X-ray chest. B. Ecocardiograma. C. Cardiovascular examination. D. CT, o sea, CT angio, chest. ¿Cuál de las siguientes pruebas tendríamos que hacerle periódicamente al Ecomarfan? Examinación cardiovascular. Y en algunos casos podríamos considerar ecocardiograma. ¿Por qué? Porque dijimos que una de las complicaciones de Marfan era la degeneración cística media de la aorta, que podría ocasionar dilatación aórtica, y eso me puede ocasionar insuficiencia aórtica con el tiempo. Lo otro era que ellos estaban en mayor riesgo de desarrollar mitral valve prolapse, ¿verdad? Que es una patología valvular cardíaca que me causa murmullos, examen cardiovascular. Si usted desarrolla insuficiencia aórtica o prolapso mitral valvular, o usted debería anotarlo en el examen cardiovascular. Personas con Marfan, hay que estarle haciendo periódicamente exámenes cardiovasculares a ver si hay algún problema desarrollándose vinculado a sus complicaciones vasculares. O por ejemplo, alguien fue recientemente desarrollado diagnosticado con homocistinuria. ¿Cuál de los siguientes medicamentos mejorarían el outcome, o sea, su survival, su supervivencia a medida que pasa el tiempo? A. Omeprazol. B. Ibuprofen. C. Aspirina. D. Lactulosa. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué medicamento le beneficiaría teóricamente a alguien que tiene homocistinuria? Una de las complicaciones que decía el cuadrito que nosotros vimos es trombosis, que es bien común en personas con homocistinuria. A niveles elevados de homocisteína aumentan el riesgo de desarrollar trombosis. En ese caso, entonces, la aspirina. La aspirina, ¿verdad? Mejora el funcionamiento cardiovascular y previene trombosis. Bien, el punto es que esas son el tipo de enfoque que van a ver en las preguntas y son cosas que no están escritas en el libro. El libro no le dice a ustedes, personas con homocistinuria tienen que utilizar aspirina. No. Ustedes tienen que saber que una de las complicaciones básicas comunes de estos pacientes es trombosis y que hay un medicamento que existe que ayuda a prevenir el desarrollo de trombosis, que disminuye el riesgo cardiovascular. Bien, y esas asociaciones son de las que tenemos que cuidarnos. Como yo, cuando estábamos hablando aquí, que le dije, aquí, ¿le están enseñando cuáles son los portadores? No, hay que buscarlo. Hay algunas cosas que en el material no están explicadas porque se sobreentiende que uno ya se sabe esto, ¿verdad? Porque es un libro de resumen. Estamos claros con estas orientaciones para que sepan en qué enfocarse cuando lean una patología. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que tienen que buscar? ¿Y por dónde tiene que ser el enfoque? Sí. ¿Estamos claros? Bien. Sí. Entonces el sábado nosotros, o sea, mañana nuevamente yo estoy 24 maracas. Eso significa que no tenemos clase mañana, sino que la tenemos el sábado a las 4 p.m., señores, por si acaso. Pero obviamente yo estoy diciendo que es verdad, mañana no, pero tenemos jueves y viernes. Lo único que la de mañana la estamos pasando sábado, por si acaso. Así que nada, sigan avanzando. Ahora vamos a hablar de patología. Ya ustedes tienen ahí más o menos el enfoque general de cómo tienen que hacerlo. Y antes de que se me olvide, déjame parar esta desgracia que ayer, yo no sé si alguien se dio cuenta, que yo cerré la llamada y entonces sigo grabando ahí, yo no sé cuál.